Buenas tardes, compañeros. Hoy vengo a ilustrarles el tema de la inspección por corrientes de EDI. Esta aplicación o este tipo de ensayo no destructivo es una aplicación de las corrientes de Foucault o corrientes parásitas que, bueno, tiene un amplio estudio en la cuestión de corriente alterna y todo lo que tiene que ver con campos magnéticos variables. Bueno, para explicarles el principio físico de este tipo de ensayo, hay que tener en cuenta primero que todo cómo es el funcionamiento de una bobina y pues lógicamente de un campo magnético. Simplemente lo que se hace es generar un campo magnético que va a ser variable en el tiempo, que es una de las formas de generar las corrientes parásitas o corrientes de Foucault. La otra forma es por medio de un campo magnético estático, o sea que no varíe, y pues lo que se va, digamos, a mover es el material, pero en este caso, pues como se hace la prueba en un material estático, simplemente lo que se hace es variar el campo magnético en función del tiempo. Bueno, básicamente generando este campo magnético sobre un material, en este caso debe ser conductor, se van a producir unas corrientes, que son las llamadas corrientes de Eddy. Estas corrientes a su vez van a tener, digámoslo así, una trayectoria, un movimiento, que a su vez va a generar un campo magnético opuesto al primario, que como lo puedo ver en la imagen es un campo magnético secundario. Dependiendo de la variación de este campo magnético secundario es que se determina si hay una imperfección o si no la hay. Bueno, este tipo de inspección se realiza puede ser por medio de una bobina, la bobina puede ser externa, puede ser interna, pero básicamente eso ya depende del tipo de inspección y lo que se quiera llegar a analizar. Generalmente, uno de los ejemplos que encontré es mediante el uso de este es un sistema de bobinas, el que podemos ver a la derecha es un sistema de bobinas secundarias o auxiliares que digamos son independientes a la bobina que genera las corrientes parásitas o corrientes de Eddy. Este tipo de sistema es muy utilizado para la cuestión del análisis de tuberías metálicas, pero pues también digamos se puede utilizar en producción de perfiles, alambres y digamos todo lo que tenga que ver con materiales metálicos, que pues generalmente son las tuberías. Bueno, simplemente es analizar por medio de un tubo de referencia cómo se comporta eh, la, el campo magnético secundario, como lo vimos anteriormente, y mirar cómo varía con respecto al análisis que se le hace a un tubo de referencia. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Eh, como el material o las corrientes eléctricas que van a estar presentes en el material, las corrientes parásitas, eh, al presentarse una grieta o cualquier imperfección o cualquier falta, digamos, de material, simplemente se va a ver alterado el campo magnético secundario. Este campo magnético secundario va a generar, digamos, lo que se llama una impedancia en la bobina que va a ser, digamos, la recepción de ese campo. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente lo que ocurre es que al variar ese campo magnético secundario se va a producir un cambio de resistencia en la bobina. Al producirse este cambio de resistencia, pues lógicamente por ley de Ohm vamos a tener una variación en el voltaje que alimenta el circuito. Cómo se puede visualizar esto? Como tenemos la ilustración que tenemos en la parte izquierda, donde podemos ver que al presentarse una imperfección lo que se produce es un cambio en la resistencia, que lógicamente pues es un cambio que eso conlleva un cambio de voltaje
y en ese punto es donde se determina que hay una imperfección o cualquier tipo de fisura, cualquier tipo de, digamos, hendidura o inclusive falta de material. Más o menos así funciona. Bueno, los campos de aplicación de este tipo de ensayo, como lo dije anteriormente, tiene que ver con todo lo que es fabricación de tuberías, también en estructuras aeroespaciales, lo que es cuestión de aviones, cohetes, bueno, toda esa cuestión de aeroespacial, centrales nucleares, ya que pues ahí se maneja mucho la tubería, en este caso pues metálica, y como ya conocemos para el transporte de combustible fósil o petróleo y sus derivados, también se utilizan las materiales metálicos, lo que hace que esta aplicación sea muy conveniente de utilizar. Bueno, variables importantes. Aquí también el ensayo de Eddy también nos permite, digamos, fuera de la inspección de grietas y, digamos, malformación, imperfecciones, también podemos determinar otras variables que digamos que pueden ser importantes a la hora de analizar el material. Eh, Se puede determinar la variación de la conductividad térmica, cómo se comporta un material al momento de conducir electricidad, como ya lo dijimos anteriormente, las discontinuidades del material. También se puede determinar el espesor del material, pero esto ya es una cuestión ya un poco más delicada, ya que hay que tener en cuenta ciertas variables, y también la permeabilidad magnética, que es se basa en qué tan fácil es producir un campo magnético en un material, pero eso ya es, digamos, para cuestiones ya experimentales y caracterizaciones de materiales y aleaciones y, digamos, simplemente es de análisis. Bueno, entre las ventajas que tiene este tipo de ensayo, como lo vemos, el equipamiento es portable, es liviano, no utiliza materiales de acople, que quiere decir que directamente se analiza el material, no como, digamos, el ultrasonido, que requiere de un cierto material para que se lleve a cabo bien el análisis. Simplemente se requiere el equipo, no necesita, digamos, posteriormente un análisis o que, digamos, se demoren los resultados o algo así. El testeo es automático, no presenta riesgos para la salud, ya que pues simplemente es, digamos, es muy seguro, no tiene, digamos, alguna complicación como lo pueden ser los rayos por radiografía, y tampoco se requiere adecuación del material, puede ser analizado en cualquier estado, no es necesario, digamos, realizar algún tipo de tratamiento o algo así, no es necesario. Bueno, entre las desventajas, como los dije anteriormente, obligatoriamente tiene que ser conductor el material, dificultoso en materiales ferromagnéticos, que quiere decir que estos materiales, digamos, que tienen una complicación a la hora de generarse un campo magnético sobre ellos, ya que pueden alterarlo, lo pueden cambiar, y digamos que eso dañaría en cierta forma el análisis, o digamos lo distorsionaría. Otra ventaja, la velocidad es limitada por la frecuencia, ya que por ser corriente alterna se requiere un cierto valor de frecuencia, y además de eso pues digamos el análisis es un poco complicado, por lo que ya depende desde el equipo, y pues lógicamente está limitado a la capacidad que tenga ese equipo y pues digamos las variables así que maneje para el testeo. El alcance limitado se refiere a que eh, digamos este tipo de análisis solamente se puede llevar a cabo de forma superficial y subsuperficial, y pues también es necesario tener en cuenta que, digamos, altos espesores no son muy recomendables de analizar, ya que pues lógicamente solamente se va a tratar en la subsuperficie y la superficie como tal. Entonces
También es por eso que se aplican tuberías, ya que pues digamos no se manejan espesores tan grandes, pero aún así pues eso también debe tenerse en cuenta y ya depende del equipo y toda la cuestión de las dimensiones. Bueno compañeros, eso era más o menos una explicación de el tema que me correspondió. Muchas gracias.